Hola, querido Juan Pablo, hola L, bienvenidos. Querido Paulino, hola Juli. Buen día. Buen día. ¿Cómo va todo? Martes intenso. Sí, lo de Fernando Cerimedo es una noticia impactante. La detención en Bolivia del ex asesor del presidente Milei, una de las personas más importantes e influyentes en lo que fue la comunicación de Milei y el estilo. Después, por supuesto, fue perdiendo espacio, correcto, pero hubo una conexión importante en ese comienzo de la construcción narrativa y del personaje público Javier Milei. ¿Sí? Sí, lo de Cerimedo irrumpe en escena porque además lo han detenido a propósito de un ataque sicario que él habría encomendado contra su ex. Es esto lo que está trascendiendo periodísticamente hablando. Por eso la detención de Fernando Cerimedo, que ya había participado en campañas de la derecha en Brasil. Claro. Entre otras cuestiones, cercano a Bolsonaro. Sí. Está aprendido en el aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra. Sí. Con un régimen político cuya primera reacción del oficialismo podría decir, bueno, es un régimen no, es de derecha, es amigo. Claro. Y al presidente fue a su asunción. Sí. Ha cambiado hacia la derecha Bolivia desde la hegemonía de Evo Morales y los suyos. Además, Santa Cruz de la Sierra siempre fue una ciudad muy crítica correcto, con el gobierno de Evo Morales y lo que fue esa parte de la época de Bolivia. O sea, siempre fue como contraria, refractaria. Sí, y acompañaba a gobiernos de centro derecha. Es que Santa Cruz de la Sierra tiene poco que ver con el resto de Bolivia. Y en Santa Cruz de la Sierra se hacen además, corregime Juli, pero muchas de las misiones comerciales iniciales de las pymes. Y hay congresos muy importantes porque es una puerta de acceso a muchos productores. Y hay empresarios en Santa Cruz de la Sierra que tienen mucha plata. Sí, está investigado tras un ataque a balazos contra una abogada y activista boliviana, Nadia Beller. Los medios, La Razón, El Deber, diarios locales, señalan a Nadia Beller como la expareja. Exacto. Fue interceptado cuando se disponía a abordar un vuelo con destino a Buenos Aires y trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Y hay fotos de la detención de Cerimedo. Beller, la mujer, recibió 3 disparos el lunes por la noche, ayer a la noche, en un hotel ubicado en la zona del canal Isuto. Y los 2 presuntos autores materiales del ataque quedaron registrados por las cámaras de seguridad del establecimiento. Esto información del diario El Deber. Y además dan detalles de cómo llegaron los autores materiales del ataque, vestidos como repartidores de delivery. Le dispararon a Beller y luego se dieron a la fuga. Lo estamos viendo en las imágenes que se han viralizado por los portales. O sea, todo esto habría sido armado por él, por Cerimedo. La activista está internada en un centro de salud de la zona, no se difundió un parte médico oficial. Y el diario La Razón, también de Santa Cruz de la Sierra, indicó que semanas atrás habían trascendido que Cerimedo y Beller mantenían una relación de pareja y hubo acusaciones cruzadas de violencia. Conocemos el recorrido de Cerimedo y cómo irrumpe en la campaña presidencial de Javier Milei en 2023. Dirigió La Derecha Diario, hoy figura como socio del portal. Que tiene Javier Negre. Entiendo. Exactamente. Admitió que español, digamos, muy cobijado por el poder y el gobierno. Sí, admitió que utilizaba trolls con inteligencia artificial para intervenir en los algoritmos. Esto lo dijo él. Correcto. Lo dijo en TN, o sea, no es que lo dijo en las redes. Sí, claro. En una entrevista con La Nación mencionó su participación como organizador de la Juventud Peronista de La Matanza y su trabajo para Mauricio Macri durante el intento de reelección en 2019, o sea, full experience. Cerimedo. Muy parecido a Gastón Dueck, que también participó en muchas campañas y que hizo la famosa campaña anti-Messi para el Barcelona, siendo argentino, y que él lo reconoció en La Nación también en una entrevista en su momento. Esos son los actores relevantes del mundo digital, de lo que parece real, pero no lo es tal. Claro, en este caso, él habla de una participación más potente en el tramo en que Milei pasa de diputado a candidato a presidente en 21-23, después va perdiendo peso, pero es una persona fundamental para entender el recorrido de Javier Milei, de
un panelista televisivo corta ticket, porque cada vez que lo veías te quedabas para ver qué decía y cómo lo decía, y a partir de ahí, de abajo hacia arriba, la construcción del outsider que llega a la presidencia el 10 de diciembre de 2023. Hasta incluso tiene un vínculo con el hijo de Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, el más radical. Flavio, el otro más moderado, es candidato a presidente. Por lo tanto, por eso incursionó en la política brasileña. Exactamente. De la mano de Eduardo, cuando Jair Bolsonaro lo contrata. Y hasta denunció una supuesta manipulación de las máquinas de votación electrónica en los comicios de 2021 en Brasil. Exacto. Que devolvieron al poder a Luis Ignacio Lula da Silva. Bueno, fue detenido. Correcto, que ha lanzado su campaña, al igual que Flavio Bolsonaro, el fin de semana, para aspirar a lo que nadie logró en Brasil, que es ser 4 veces presidente. Claro. Lula, que ya tiene 3 mandatos y va por el 4º, alguien que es candidato a presidente desde la década del 80 de manera ininterrumpida. Y la cantidad de elecciones que perdió antes de ganar la primera. 3. O sea, esta sería la 7ª participación de Lula. Correcto. En la del desempate, 3 ganó, 3 perdió. Claro. Las últimas 3 las ganó, las primeras 3 las perdió. Exactamente. Y en el medio el mandato de Dilma Rousseff. En 2 oportunidades, y el de Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, sí. Y Temer, que terminó completando el mandato de Dilma Rousseff. Claro, ¿verdad? por el juicio político por la cual la apartaron de Temer, la presidencia. Que llegó a tener un 2% de aprobación pública. Michel Temer era, ¿no? Creo. Michel Temer, sí. Que tenía una 2% de aprobación una esposa pública. Que quiso tener alguna vida en la política y finalmente se disgregó tan pronto la popularidad en esos andariveles. Bueno, esto es urgente, es la noticia del día. Y lo que pasa es que lo de Cerimedo irrumpe en escena por un caso que además va a tomar volumen, va a tomar dimensión y tiene ribetes y características parecidas, pero más gravosas a la de Facundo Moyano. Porque acá hay una balacera, porque acá hay una persona herida, que sería su expareja, en un crimen casi por encargo que la justicia le está endilgando a esta hora. Claro, deberá comprobar, por supuesto, la relación causal. Esta acusación que se le hace de instigación. Gravosa, si las hay. Sí, pero él quiso irse inmediatamente después del ataque. Y en el aeropuerto es donde lo detienen. Se entiende además, ¿no? Porque esto sucedió anoche, última hora. Sí. Mientras tanto... Mamita. Sí, la economía y los números de la economía van influyendo en la política. ¿En qué sentido? Desde la decisión del peronismo / kirchnerismo de reunirse, Kicillof, Massa, Máximo Kirchner. El llamado de Karina Milei y Mauricio Macri. La mesa política integrada por los Menem, Santilli, Fernando de Andrés y Ritondo. Encuestas que dicen: yo no votaría ni a Milei ni al kirchnerismo. Esto que se llama ningunismo. Demanda insatisfecha. Exactamente, con núcleos duros, intensos, pero chicos, e insuficientes para ganar una elección. Por sí mismo. Y esto de no votaría a ninguno de los dos es lo que yo busqué en Milei y no lo encontré, o lo que me prometió no lo cumplió, y por el otro lado no estoy dispuesto de ninguna forma a volver al pasado. Correcto. Claro. A eso me refiero, que esta situación económica genera que las dos escuderías empiecen a buscar actualizaciones, sumar más personal ante el temor de que aparezca una tercera posición. Ayer hablábamos con Durán Barba y él decía algo súper interesante. No se trata tanto de lo que pueda proponer el candidato, sea un superávit fiscal con buenos modales, una macroeconomía ordenada pero con un foco también en la industria o en lo social y en la reactivación económica. Ya empiezan a hablar desde el propio gobierno de la necesidad de reactivar, sobre todo por las cuentas públicas. Menos actividad, menos IVA, menos impuesto al cheque, menos recaudación. Sí. Menos recaudación, más dificultades para llegar al superávit fiscal. Entonces, correcto. Tengo la sensación de que de los dos lados empieza a haber reagrupamientos, empieza a haber llamados, empieza a haber una actitud inclusiva para, no sé si obturar o hacer más difícil la llegada de una tercera posición, llamalo outsider, llamalo
una persona que conecte rápidamente con las demandas y los reclamos de la sociedad a partir del carisma, de la empatía, de la comprensión o simplemente de su personaje. Vuelvo a decir lo que hablábamos la semana pasada. Yo no veo a alguien como Milei que irrumpa de abajo hacia arriba, sí veo intentos de arriba hacia abajo. Sí, lo de Brito, lo de Haddad. Pero esta situación económica ha influido decisivamente en la política y en los últimos comportamientos de no solo las dos agrupaciones más importantes, sino los gobernadores, el impacto que puede tener la actitud de los gobernadores en las votaciones, cuántos proyectos de ley vamos a tener, si el gobierno tiene la certeza de que no va a llegar con los números, por ejemplo, qué va a pasar con la suspensión o la eliminación de las PASO. Bueno, yo ayer les planteaba en la tele a la Casa de Votos, pero a la Casa de Votos ya están lanzados todos, pero no solo en términos electorales, sino el oficialismo a la Casa de Votos, manos en el Congreso, que permitan demostrar que pese al adelantamiento muy prematuro de la carrera electoral, a la cual el propio presidente da aire cuando dice que ya tiene elegido a su vice, que después Morigera dice, bueno, en realidad tengo una escala y una serie de preferencias. Lo concreto es que el mercado está viendo... Faltan 14 meses. Sí. ¿Y qué ocurre cuando la incertidumbre electoral se apodera de los actores económicos? Todos hacen lo del campo, de sencillar hasta que aclare, y por lo tanto las decisiones las toman recién en octubre a la espera de ver qué pasa, pero la economía en el modelo Milei no resiste ver qué pasa. No. Porque necesita flujos de inversiones, necesita un crédito activo, necesita actores económicos confiando, tomando decisiones, construyendo, tomando decisiones de sembrar, tomando decisiones de construir, tomando decisiones de remodelar, de abrir empresas. Si todos están a la expectativa de lo que pase, se guardan, esperan, resiente la economía. Por lo tanto, entra un círculo vicioso de desconfianza. Una economía en algún sector ya bastante resentida. Datos proporcionados por el gobierno, una nota de Mariano Botner Buettner en Clarín. En industria y comercio, la caída del salario respecto a la inflación superó el 10% en un año. Sí, tapa de Clarín de esta mañana. Comercio 11,1, metalúrgicos 12,4, textiles 12,6. Estamos hablando de industrias con una cantidad de mano de obra muy importante. En la industria metalúrgica, mano de obra intensiva. Más de 230.000 empleos formales, en el comercio más de 900.000, es el gremio más importante, y en textiles más de 200.000. Que se perdieron, están replegando en muchos lugares. Sí, y otra vez, Juli, hablamos de las dos velocidades de la economía, bloque energético y agroexportador, festejando cifras récords, sí. Y las empresas de consumo masivo, los bancos y el transporte regulado pagan el costo de la transición. Siempre hemos hablado de carril rápido, carril lento. Quizás en este tercer año, sobre todo con las encuestas o los sondeos que marcan un descontento de buena parte de la sociedad, quizá corresponda hablar de asimetría, sin desconocer lo bien que funciona ese sector. Vaca Muerta, las energéticas apalancadas ahí, las exportadoras, el complejo minero, toda la parte vinculada con energía. Y del otro lado, un sector que es cierto que ha sido protegido, subsidiado, subvencionado, que ha cazado en el zoológico en algunas áreas, pero que emplea a mucha gente y que se han tomado decisiones desde cierres de fábricas, de suspensión de turnos, que eso influye decisivamente en el humor social, en esa familia, en la familia ampliada, en los compañeros de cada uno. O sea, obviamente que vos podés hacer un programa de media hora con la historia de una familia, y no deja de ser una anécdota y buscás claro. No sé si el golpe bajo, pero la emocionalidad, uy, mirá lo que les pasa, porque realmente... No, es la falacia de la historia por el todo, claro, o sea, del caso por el todo. Una situación particular no hace a la situación global, exacto, pero sí hay estadísticas y números concretos que reflejan una situación global diferente y preocupante para muchas personas, por más que después se haga un programa de media hora con la situación de una familia, con también el objetivo del rating, porque hay una lógica de los lo medios. Mismo que hace el gobierno con sus voceros respecto a focalizar en Vaca Muerta, en todo lo totalmente, que viene, en la por explosión eso, de Vaca Muerta y 1 millón de barriles diarios. Las dos cosas son ciertas, sí, en su justa dimensión.
Yo me acuerdo en el 2018, 19, un cierre de una fábrica de quesos, que fue un gran tema, en el momento en el que el gobierno del presidente Macri perdía adhesión y había indicadores que iban muy a contramano de lo que planteaba el gobierno y de lo que algunos funcionarios decían. Correcto, y esas notas siempre van a aparecer. Sí. Y un cierre de una empresa es noticiable, sobre todo si quedan siempre. 200, Pero va a ser más 300. noticiable el cierre de la empresa que la apertura, porque hay aperturas. Depende, en algún caso Pero también hay... ¿no te llama la atención que vos digas abrió una sucursal de cadena de tal o A mí abrió sí. una radio? A mí sí, a mí sí. A vos, o sea, pero la mayoría no. Los noticieros no destacan Para eso están también los números, para eso están las estadísticas, para eso están las cifras. Obviamente que las cifras tienen un contexto, el número per se no explica nada. Y vos tenés un sector que hoy vuela y es impresionante la dinámica que tiene, pero es un sector que hoy tiene mucha menor demanda de mano de obra. Y hay otro sector que durante bastante tiempo fue protegido, favorecido, subvencionado, hoy no tiene esa protección, pero digamos, de golpe se cae demasiado rápido el velo, lo dice el propio Ricardo Arriazu, que es el economista más escuchado por el presidente. O sea, la generación de empleo es mucho más lenta que la destrucción. Y él está diciendo permanentemente, ojo con lo que pasa en el conurbano bonaerense, que es un sector donde y la licencia social. ¿Eh? Y la licencia social por consecuencia para continuar con la política, digamos, de ajuste. Sí. Que no es menor, y que no es el conurbano, son los conurbanos. Los conurbanos, sí. Gran Rosario, Gran Mendoza, Gran Córdoba, Gran Neuquén. Es cierto, sí. Y es que ya, si vos mirás hoy el informe que hizo Social Mood de una de las consultoras de Moguier, te muestra que los cordones del conurbano que estaban en el centro del país, que tenían o concentran el 78% del PBI de la Argentina, migra, lo que mostramos el otro día, ¿te acordás? En la placa. Sí, es buenísimo. Migra a toda una distribución georregional de la Argentina. Y hoy me apuntaron, porque siempre hablamos de lo que genera la energía en Vaca Muerta, pero me apuntaron, por ejemplo, inversiones que no están directamente vinculadas al oil and gas, pero que son necesarias. Por ejemplo, en siderurgia, 286 millones de dólares invertidos o anunciados a través del RIGI. Terminal de multipropósito en Timbúes, 276 millones, y esto es hidroenergía. El 31 de julio el comité evaluador aprobó el ingreso del RIGI a la planta de fertilizantes de Pampa Energía en Bahía Blanca. También es una inversión millonaria, y eso no es energía, es campo, es agro, pero que está vinculado. Y también me dicen que, por ejemplo, la ampliación de la compañía Mega por un total de 3.000 millones de dólares, procesamiento de líquidos de gas natural, que está vinculado a Vaca Muerta, que no es netamente Vaca Muerta. Bueno, pero ahí viene, no está físicamente ahí. Claro, correcto. Ahí viene el otro punto, porque decíamos los subsidios que tenía la industria en la Argentina. Bueno, todos estos proyectos también están subsidiados. Sí. Tienen un régimen especial. No pagan impuestos como pagan otras empresas para hacer otras inversiones. Para mí eso no es subsidio, es otra cosa. Es exención de impuestos. Es como decir que el Mercado Libre está subsidiado. No está subsidiado. Bueno, pero si tiene una exención de impuestos... No está subsidiado. Simplemente vos elegís no cobrarle una tasa impositiva de tal magnitud para que esa inversión vuelque. Porque cuando miramos el informe de lo que paga de impuestos Mercado Libre, es altísimo respecto a otras industrias. Te tomo el punto. Una cosa es que el Estado no reciba a que el Estado ponga. Exacto. En las cuentas, eso es subsidio. Y es una discusión semántica y valiosa. Al final de cuentas, las dos decisiones impactan en las finanzas públicas. Sí, una por lo que dejás de recibir, probablemente el mediano, largo plazo. Pero Juan Pablo, si es más la recaudación que genera esa industria respecto de lo que vos le cobrarías, es un neto positivo. Absolutamente, pero eso... Bueno, pensemos con la misma lógica, sacarle los impuestos a la industria. Y entonces, sí, también, estoy de acuerdo. Yo para mí sacarle los impuestos a todo. Bueno, por yo estoy a favor de sacar impuestos a todo. En esa definición que das, me parece que es lo de Juan Pablo respecto a... Es una decisión de política de subsidiar para que haya... Subsidiar, digo yo, vos decís eximir, está bien, eximir para que haya incentivos a la inversión que otros no tienen. Entonces vos podés girar utilidades al tercer año de manera plena. ¿Qué hubiera pasado con Mercado Libre si no le hubieran dado la exención impositiva a la inversión en investigación y desarrollo de software? Esto no viene de este gobierno, esto viene de hace mucho tiempo. ¿Qué hubiera pasado? No lo sabemos porque es condicional contrafáctico. Es probable que no hubiera desarrollado del mismo modo. Lo que digo es,
hay un beneficiario que después Hay dice muchos beneficiarios, ese es uno. Claro, que después eso desencadenó en flujos de inversiones, muchos pagos de impuestos. Bueno, la industria te dice lo mismo. Bajame los impuestos, no hagas que yo quiebre, haceme competir en un pie de igualdad y eso te va a generar más impuestos. Lo que pasa es que la industria viene, como dice Juan Pablo, de un nivel de anabólicos que no recibían los otros sectores, pero nadie se quejaba cuando la industria sí recibía eso. Porque ahora nos estamos quejando también, de que hay un los RIGI. anabólicos se los estás poniendo ahora al RIGI. No importa, pero nosotros hagamos una autocrítica como comunicadores. ¿Alguna vez dijimos, che, la industria textil está ultra subsidiada? Lo dijimos muchas veces. Yo lo dije cientos de veces. No somos nadie anterior, pero... Yo te creo porque te conozco, pero no es común. Incluso en CNN lo hemos dicho, lo hemos hablado muchas veces. Es más, vos sabrías cada dato de inflación con lo que había subido la industria textil y el calzado. Yo creo que lo hablamos mucho, no es una idea innovadora de este gobierno, ya estaba en el inconsciente colectivo. No lo digo por el gobierno, lo que digo es que ahora estamos haciendo un momento de crítica sobre algo que está trayendo inversiones cuando el sector industrial textil no las traía. Creo que estamos hablando 3 personas que dijimos lo mismo en 2017 Exacto. y 2018 Sí, claro. que en 2026. Sí. Que hay muchas personas que han tenido vara distinta, Argentina, Suiza, entre 2011 y 2026, estoy de acuerdo. Ahora, partamos de la situación actual. Sí. La recaudación del IVA, el impuesto al cheque, está cayendo. Sí, Está mal, cayendo está por muy el mal. nivel de actividad, está muy complicada. Sí. O sea, yo me doy cuenta de cuando, digamos, la jurisdicción o las dos jurisdicciones a las cuales tributo clava Siricrev. Sí. Cuando clava Siricrev es porque necesitan sí. Correcto. Es fundamental. En este caso, el distrito o uno de los 2 distritos para los cuales tributo, ingreso bruto cayó 10% respecto al año pasado. O sea, ahora entiendo Siricrev. Ni siquiera tenés salario ingreso disponible, te lo quitan. Ah, claro, por te supuesto. Lo quitan. Por supuesto. Sí. O sea, el mal. Sí, el mal. Es el mal. Ingreso bruto, el mal y Siricrev el mal también. 2. Exacto. Tuviste un superávit primario federal de 1,4 del PBI en 2025, superávit de caja global equivalente al 0,2%. Hoy Pañi, o ayer en realidad en su columna y hoy en la versión escrita, hay un pie de página del Fondo Monetario, según Pañi dice: esta medida excluye los pagos de intereses correspondientes a los bonos cupón cero que se registran por debajo de la línea. Acá le pido a Juli, que es la especialista. Si se incluyera por encima de la línea el componente real de los intereses capitalizados, el déficit global ascendería aproximadamente al 0,8% del PBI. Es decir, si los intereses de la deuda se calcularan de modo convencional, habría déficit. Sí, de hecho lo marcó el Fondo Monetario. Claro. 0,8. Y lo hizo en una nota al pie de página para no entrar a eso en contradicciones con el gobierno de Milei. Sumale la calidad del superávit, que era lo que hablábamos con Gabriel Camaño. Sí. Vos te estás comiendo stock. En el kirchnerismo te comiste el stock energético, por ejemplo. Bueno, ahora te estás comiendo el stock de infraestructura, con impuestos que tienen una asignación específica y que vos no estás volcando a eso, sino que lo pones en recursos generales. Pero también muchos préstamos internacionales que tenían una asignación específica, por caso de la autovía de la Ruta 3, que va a mi ciudad Las Flores desde Monte, se suspendió el año pasado porque se pasó la plata a rentas generales para cumplir con el superávit fiscal y utilizar los fondos del fondeo del BID para hacer frente a pago de intereses de la deuda. No digo ni que esté ni bien ni mal. No, mejor dicho, estoy diciendo, hay una calidad del superávit fiscal que empieza a ser también materia de objeción, dentro de una tarea gigantesca del gobierno para ordenar la macro y la estructura. No hay plata, pero entonces te recortan de acá para poner acá. Porque sabes que con la mirada de caja vos tenés un problema que es que va retroalimentando la inercia de algo que es pernicioso, que es que cada vez tenés menos. Imagínate que queramos un restaurante. Vos invertís mucho, ponés la gigantografía, ponés la marquesina, ponés el marketing, haces un lindo lugar. Si tenés 50 mesas, pero solo se te ocupan 10 los primeros 30 días. Vos no sacás 40 mesas, te reducís, porque la caja dice que no te da para más de 10. Echás a la mitad del personal y demás. Sí. ¿Me explico? Porque eso te va a implicar que el día que tengas solo 4 mesas ocupadas, dejas 4 mesas. No, es que yo estoy de acuerdo con que hay que bajar impuestos a todos los sectores. Lo que pasa es que, como dice Juan Pablo, no tienen recaudación suficiente, entonces hoy se encuentran entre la elección de darle a los sectores nuevos que van a traer más inversiones un incentivo y dejar esperando a los que hoy tienen que seguir trabajando con las mismas condiciones. Sí, yo no digo que sea justo, digo, es lo que está pasando. Y evidentemente hay un sector de la economía que está fría y ese enfriamiento, más allá de la otra que crece a una velocidad impresionante, ese enfriamiento afecta a la política fiscal porque baja el ingreso y se complica la chance del superávit.
Sí. ¿Sí? Sí, y con un desarrollo de Vaca Muerta que no vale la pena decir, porque se habló mucho de lo de Peter Thiel invirtiendo el 1% de vista en Galucho. Galucho la manejó entre 2012 y 2016, abril. Sí. Nadie conoce como el Vaca Muerta. Ahora, todo ese incentivo de Vaca Muerta lo hizo la petrolera estatal. El privado empezó a aparecer en 2017, 2018. Sí, pero Paulino, no tenías los rendimientos que tenés hoy con los privados. Pero ni por casualidad. Y bueno, pero lo que digo es, o sea, este discurso de lo hizo la petrolera estatal, ¿cuáles eran los rendimientos? Yo tenía YPF, yo te puedo decir lo que valían las acciones. No, pero está bien. Pero, entonces no valía YPF lo que vale hoy. No, pero por supuesto que hay un salto cualitativo. Lo que estoy diciendo es que en el origen hubo alguien que vio como nadie una expectativa, hizo la exploración, detectó finalmente que estaba esta formación, encontró este potencial. Toda de Galucho, toda de él. No, ni siquiera Galucho, quiero decir. Pero fue él. A lo que digo es, hubo alguien que puso plata, no generando utilidades y dividendos, que no era algo que el privado hubiera hecho porque no había rentabilidad garantizada, y que le dio el plus que hoy el gobierno está potenciando. Perdón, el privado lo puso, fue Chevron. Chevron fue el que puso plata para YPF, porque YPF no tenía un centavo para invertir. Y eso lo podemos ver en los balances, están presentados en la CNB. O sea, si no hubiera entrado Chevron a través de la mano de YPF en Vaca Muerta en 2011-12, Galucho no hubiera podido hacer lo que hizo y hoy no tendría vista. Porque gracias a su expertise... La empresa la crea, claro, en 2017, 2018, después que se va. Sí, no me acuerdo, pero lo sí. llamaban el mago a Galucho cuando asumió en YPF y evidentemente... Es un mago. Es un mago, tiene... Es un tipo de 56 años, está claro, hoy. Sí. Muy joven. Cuando estamos hablando pero entiende lo que hace. No, y yo creo que la gestión de Horacio Marín al frente de YPF va en esa dirección. La de Lombardo en Aerolíneas Argentinas, una empresa que dio déficit y era, digamos, presentada como el emblema del derroche. Dio superávit y repartió utilidades. Correcto. Ahora, otro que hace 13 años que está en Aerolíneas. Lombardo. 13 años estaba pero no tenía esta tarea. En la gerencia de marketing. Estaba como número 1 en ventas, o sea, conoce la empresa como pocos, y el gobierno confía en él a través de interpósitas personas que le dicen al presidente, según tengo entendido, mirá, no es de la cámpora, no tiene que ver con el pasado, es un profesional. Es un funcionario profesional. Exactamente. Un burócrata en el mejor sentido de la palabra, porque acá creemos que un burócrata es la empleada de Gasalla. No, un burócrata es un funcionario de carrera, profesional, competente, al que las distintas administraciones dicen no, quédate, el personal de la Cancillería de los países, el Itamaraty en Brasil, por ejemplo. Planta permanente virtuoso. Exactamente. El que hace su trabajo con competencia e idoneidad. Ahora, volvamos a martes 18 de agosto, porque estoy perdidísimo con los días y las fechas. Martes 18 de agosto. El gobierno tiene esta situación de una caída en la recaudación fiscal, y el propio ministerio, no sé si utiliza esa palabra, pero reconoce la necesidad de una reactivación. Sí. ¿Cómo se va a dar? ¿Plan platita? No, porque mi ley no es así. No va a pasar. Me voy antes de dar un plan platita. Prefiere no presentarse a la reelección, así te lo digo. Exactamente. Subsidios, en la manera tradicional tampoco. Tenés un RIGI, tenés un super RIGI. Creo que coincidimos en que hay un contraste entre el RIGI, super RIGI y la situación preexistente de muchas empresas que han tenido también un brusco cambio de poder cazar en el zoológico a estar en una isla desierta. Pero pensá una gran empresa argentina que te hace una inversión que no llega a 200 millones de dólares, que es de 50, 40 o 70, no tiene ningún beneficio. Pensá la pyme, que te hace una inversión por encima de los montos establecidos, tampoco tiene los beneficios. Que eso es lo que algunos de la oposición están tratando de imponer en la agenda legislativa. No sé si va a prosperar, pero hace sentido. Alguien que tiene inversiones en la Argentina, múltiples, que hace un proyecto, un desarrollo arrocero de 50 millones de dólares, por decirte algo, y no tiene ninguno de los beneficios. Entonces dice, y yo, que vengo pagando todos los impuestos, que vengo con una cultura que hace 30 años que me estoy desarrollando, ¿por qué no puedo tener un beneficio similar al que tiene el que pone más de 200 millones, por 10 millones, por 50, por 80? Es que no estamos de acuerdo, yo estoy de acuerdo con eso. El tema es que no es el momento según el gobierno. Dice, si yo, como dice Juan Pablo, en este momento tengo baja, la caída de la recaudación es notoria y se va acumulando en el tiempo, yo bajo hoy derechos de exportación, bajo IVA, bajo impuesto al cheque, que es lo que tiene potestad del gobierno nacional, ¿qué hace?
No tiene salud pública ni educación. Se termina ahí. O sea, es un problema. Tiene que administrar lo que tiene. Y como no tiene plata... Y es lo que dicen las provincias con ingresos brutos, que es su principal ingreso, lo que dicen los municipios con las tasas municipales. Yo con las provincias podría discutir horas, porque las provincias también tienen mucho empleado público dentro de los distintos municipios y de las gobernaciones, porque no quieren tener un problema social, porque saben que si no les consiguen trabajo en el sector privado van a tener un tema. Y entonces... es otra oficia discusión. como fondo de desempleo, claro, encubierto. Entonces yo no lo estoy criticando, lo estoy describiendo, pero no es la misma situación. No, y es cierto que hay algunas provincias que tienen mucho más espíritu privado y mucha más... Bueno, vos me contaste el otro día que estuviste con... te contaron de la gobernación de Neuquén que colocaron un bono y que en el municipio de San Isidro colocaron un bono. ¿Y para qué lo hicieron? Para poder hacer obra de infraestructura. Claro, pero no es lo mismo la calidad de San Isidro que la calidad de Florencio Varela, por su propia geografía. Bueno, pero tiene que ver con la administración. La Rioja relanzó los chachos. Bueno, 4.000 millones. Acá Eduardo Germán Coudet no tiene nada que ver. Los chachos para incentivar el consumo. Correcto. Inyectarán 4.000 millones a la economía local. ¿Cuánto le va a durar esto? 50.000 chachos a unos 80.000 beneficiarios. De los empleados públicos, policías y jubilados están entre quienes van a recibir la cuasimoneda. La Rioja es la única provincia en default. Ricardo Quintela, cristinismo, que en algún momento amagó a competir contra Cristina Fernández y al final terminó todo bien. Se supeditó, pero el problema es que si ya está en déficit y emite plata, cuasimonedas, es más déficit. Y no sé si te enteraste que los venden en el Mercado Libre a los chachos. Ah, no. Literal, no. Es ilegal, pero está pasando. Los venden como estampillas. Claro, 50.000 chachos por persona, destinada a unos 80.000 beneficiarios, o sea, 4.000 millones de chachos. Sí, pero solo pueden consumirlo en su provincia y quienes el sector público se los toman o el sector privado estén asociados a tomárselos. Empleados de planta de gobierno provincial, beneficiarios de programas y contratos estatales, jubilados de la policía, servicio penitenciario, empleados municipales. Cada municipio, incluso la capital, va a tener a su cargo la organización de su propio operativo de pago. Y docentes, cuya liquidación está a cargo del Ministerio de Educación Provincial. Se extenderá hasta el 24 de agosto. Cronograma de pagos según... El cronograma de pagos. Terminación del DNI. Yo creo que va a ser 1 a 1, por ahora chacho 1, peso 1. Sí, claro, por ahora 1 invertibilidad del chacho. 800 comercios riojanos están adheridos. Claro. Y desde el gobierno provincial, Yarlora de estar feliz, dice, aseguran haber recibido consultas de locales en la provincia de Córdoba, interesados en sumarse a su circulación. Martín Yarlora le dice a Quintela, gracias por la inestimable colaboración. Sí, claro, podría haber dicho Santa Fe, Entre Ríos, qué sé yo, La Pampa, ¿por qué me metes a mí? Diría Yarlora, correcto. De compras sirven para pagar impuestos provinciales, tasas municipales y servicios estatales. O sea se está hundiendo solo. Claro, vos podés recibir chachos y pagar con chachos claro. al mismo municipio, al mismo distrito que te los da. Correcto. Que está quebrado. Porque en realidad el chacho, el municipio dice, yo necesito que haya venta, que se mueva el comercio, claro, que se muevan los impuestos, entonces yo te fabrico este papel porque total me va a volver una parte chiquita, porque nadie paga el 80 o el 70 o el 90 de su salario en impuestos, paga el 5, el 8, el 10%, no más que eso, de impuestos que por otra parte tienen bajo nivel de cobrabilidad. Pero es ficticio eso, porque si ellos no tienen una recaudación suficiente, o sea, no tienen pesos suficientes, están en default o están cerca del default, emiten plata que solamente funciona en su provincia para pagar los impuestos que tienen que recaudar y que encima no funcionan porque no los pueden sacar de ahí, ¿qué hacen? Todo cierto, pero el que recibe el chacho va a la verdulería y se lleva la banana, dice yo tengo la banana al final. Claro. Sí. En los 90 también había una ilusión del 1 a 1 y el DM2 en Miami. No, pero ese te va a decir... No es lo mismo. No era una cuasimoneda, después vino el patacón. No, pero era parecido en términos de que estábamos en un punto de desequilibrio descomunal en términos económicos y en el 2000 con un desempleo abierto, una economía que ya no resistía la paridad. No es comparable porque no es comparable. Una es una cuasimoneda y la otra era la moneda. No, pero es comparable desde el momento, para que se entienda el ejemplo, de que alguien que iba a Miami, el DM2, vos le decías, pero eso es ficticio. El tipo te decía, no, que es ficticio. Yo fui a Miami, me traje 2 remeras, la viví toda. Pero lo pagué con pesos. Sí, lo pagué con pesos, con patacones, no, con dólares, claro, con dólares. Peso dólares. Con dólares. Bueno, que no tenías. Y después se vio. No es que no los tenías, es que después vos estiraste demasiado el programa que no pudiste sostener por una devaluación del dólar. Ese fue el problema, fue un descalce de moneda.
ya en el 96-97 Claro. Había señales Brasil salió en el concretas. 98 de la Había paridad. Teníamos concretas. déficit y nadie hizo Había bien. déficit. Y lo Bueno, por compensabas con endeudamiento. Claro. Y así llegó, digamos. Entiendo que no son Y de la asimilables, Rúa perdón, gana ¿eh? la elección diciendo $1, $1. Sí, digo la sensación del que compra y sí, participa sí, sí. y tiene beneficios a propósito Sí, de sí, eso. sí, sí, sí. Yo creo que el riojano va a sentir eso. Yo estoy en total desacuerdo. Me parece un disparate. Creo que está marcando agenda para decir, miren, en la Argentina de Milei también vuelven a Claro. haber cuasi moneda. Sí, es verdad eso. Sí. Volvemos a la Coincido. conexión entre economía y política. Bueno, para brindar previsibilidad, hay 2 instancias de rescate mensuales hasta diciembre. La vigencia de los títulos termina el 29 de diciembre. Quienes los conserven, hasta esa fecha van a recibir un reconocimiento adicional del 1% que no es acumulativo. Ok, es un incentivo a guardarlo. Si vos sos un comerciante, los guardás y después se Claro. los cambiás al Estado. Y el gobierno analiza la posibilidad de incorporar este monto de forma permanente al salario en el futuro. Lo está utilizando como mecanismo de financiamiento. Sí. Ahora, en cualquiera de los casos, insisto, no es un tema menor. También es cierto que hay una anomalía. Nunca Quintela, nunca Infran, nunca Siloto formalmente, Melella de Tierra del Fuego, Kicillof fueron invitados a mesas del gobierno nacional a participar inclusive en el pacto refundacional de mayo, supuesto, del 2024, que nos quedó atrás, que nos quedó inerte, que nos quedó sin ejecutividad. Ni siquiera se constituyó. Pero digo, más allá de eso, también es una anomalía, porque vos podés invitar, te pueden desairar, pueden no ir, pero el Sí, lo más responsable ya es probable. otro. Lo más probable Pero es que que los vos no invites y no vas. invites siendo el presidente, es curioso, es raro. La única foto que tenemos con el gobernador de la provincia de Buenos Aires Bahía Blanca. es Bahía Blanca en la crisis de la inundación de diciembre del 2023. Recién asumía el presidente. Sí. Y le ha dicho improperios múltiples que hacen a la narrativa política, entiendo, pero en la gestión vos necesitas... A mí me parece muy saludable que hablen con los gobernadores. Me parece muy saludable que articulen consensos con la política, que hablen de cómo mejorar una ley y hacer la ley posible en virtud de las circunstancias. Lo que no me parece saludable es querer tener razón y finalmente enojarse con todo y pelear todo el tiempo. Porque al final la elección de los funcionarios es para que resuelvan Sí. problemas, no para que peleen. Pero bueno, hay 16 gobernadores que hablan con el gobierno, no es que no hablan con ninguno, pero tenés un grupo que está más cerrado a seguir a la oposición y no quieren dialogar. Yo creo que si los invitaras tampoco irían. ¿Vos te crees que Axel Kicillof iría a Tucumán? Sería un problema de ellos. No importa. Y quedarían expuestos. Pero el problema es el mismo. Lo cortés no quita lo valiente. Pero no lo es sé. una cuestión de formas, porque vos lo invitás, no va y sigue siendo el mismo problema, porque no colaboran mutuamente entre Pero- nación y provincia a resolver un problema. Ahí tenés el argumento, siendo presidente, ven, lo invité y no quiso venir. Claro, Sí, correcto. está bien, estamos de acuerdo. Hoy Que es distinto no a me decir, no lo invitaron. invito. Sí. En algunos casos yo creo que, no en el caso de Tucumán, pero en otros casos se ha invitado a todos a una mesa de diálogo y hay muchos que no han ido. Como pasó en el pacto fiscal del 2017 con Mauricio Macri. Macri invitó a todos. Sí, y hubo Milei- 4 provincias que no fueron. Milei Y nunca- no. Esas provincias quedaron expuestas. En lo de el presidente queda expuesto el presidente. Sí. Sí. Objetivamente. Vos lo invitás, después te dicen lo que quieran, qué sé yo, gobernador de la provincia de Buenos Aires, se juntan para resolver la coparticipación de los municipios. Bueno, puede decir, los del PRO no vienen, los radicales no vienen, solo me reúno con los peronistas. Y incluso con los que me Además siguen a mí, tenés porque 100, los otros opositores tampoco. tenés Mayra Mendoza no la quiero. 135, Sería un disparate, digamos. Claro, 135. correcto. Creo que el contexto económico, vuelvo al tema del comienzo, lleva a tomar decisiones políticas en términos de reagrupamientos, convocatorias, es decir, che, y sobre todo el comportamiento del Congreso, porque todavía estamos en año par. Sabemos la parálisis que tiene el Congreso argentino en los años impares de calendario electoral. Y Sí. el gobierno no va a proponer una ley o no va a debatir una ley sabiendo que no tiene los votos. Le ha pasado con la ley de Tierras. inviolabilidad de la propiedad privada, que debió sacar 2 capítulos. Yo Sí. creo que ahí, más allá de lo que tuvo que sacrificar, por lo menos logró que se aprobara. Correcto. Y Pero se creo que- encendieron las alarmas para las próximas Sí, y lo sesiones. aprobó, exactamente, dijo, pero ya no nos puede pasar de nuevo lo mismo. Entonces, si no hay votos que vienen de la negociación entre presidencia y gobernadores,
negociación, no digo contubernio, porque acá parece que todo es tongo, todo es contubernio, todo es robo, y no. Sí. Es lógico y legítimo que se reúnan los gobernadores y el presidente. Pero si no, ¿cómo entenderías las reuniones de los gobiernos con los empresarios? No es todo un contubernio tampoco, Bueno, digamos. en la Argentina hay como una percepción de que toda reunión Sí, es Es motivo espuria, de tongo, es arreglo espuria. y contubernio. ¿Cómo era Tongo? ¿Tongo la sigla? Te tengo que hacer todos pensar. obtienen negocios gubernamentales onerosos. Bien, ahí está. Eso Tongo. era Qué bien, che. eso, ¿Aprendiste, L? pero eso era en otra época que trabajamos junto con Juli. Y me lo 2021, repetía cada vez, yo 2022. nunca me lo acordé. Era tongo. Todos obtienen negocios gubernamentales Tales onerosos. onerosos. Sí, sí. Espectacular. Muy bien. Y eso no se radica, pasan los gobiernos y quedan. No, pero bueno, Hay que tatuárselo. Es mala la generalización y Como todo en la vida. y en un país Sí, señor. polarizado, con una polarización cada vez más intensa y afectiva, creo que está bien que haya negociaciones, que haya encuentros, y creo que los dos espacios políticos están en modo apertura, en modo actualizaciones, volviendo al término de Fórmula 1, que saben que con la actual situación hay un ningunismo de un 40-45% que hoy dice ni Milei ni kirchnerismo. Yo creo no que hay otro, no hay una tercera esa parte. demanda insatisfecha movilizó. Y generó. ¿Vos decís que por lo eso se ocurrió. adelantó la discusión electoral? Y sí, porque no hay ninguna razón. A mí Es no rarísimo. me ocupa la oposición. No entiendo la praxis del gobierno en anticipar, porque todo queda supeditado en consecuencia a. Porque hasta acá era la oposición y la gente diciendo, mira, todos peleándose por la próxima elección, falta un año. Sí, Pero sí. lo miraba la oposición, que lanzaba proyectos, alternativas, que hablaba de una cosa que la sociedad no hablaba. Cuando el presidente se pone a hablar en esos términos, toda la política en consecuencia entró en esa discusión. Sí. Con capítulos que están por verse y con una elección que probablemente tenga intérpretes o candidatos que ni siquiera hoy lo imaginamos. A 14 meses de la elección de octubre. Acuérdense lo que les digo. Sí, te la tomo. Yo no veo un panorama parecido al de 2022, cuando ya emergía Milei como un posible candidato. No está Verstappen, dijiste. No está Max Verstappen. Ninguna No hay un elección es piloto- igual a la otra. No, pero no hay un piloto que vaya de abajo hacia arriba. No, No hoy hay no. nadie que vos diga es él. Ayer hablamos con Durán Barba. No importa tanto la propuesta, importa cómo conecta el candidato con la sociedad. Porque Es si tiene fundamental. ganas de embarrarse, o sea, si tiene Claro. ganas de hacer cosas que quizás en su vida privada no hace. Es una elección de personas. Como Sí. viene siendo la política argentina en los últimos años. Sí. Qué locura. Sí, El mundo está así igual, ¿eh? sí. Sí. Parecido. Salvo los que tienen partidos Sería la tradicionales. segunda elección de personas, porque creo que en 2015 gana Juntos por el Cambio, gana Cambiemos, más allá de la Es verdad. candidatura de Macri, en segunda vuelta contra Daniel Scioli. En 2019 gana el Peronismo Unido, porque si era por personas, Alberto Fernández, que había hablado pestes de Cristina Fernández, Bueno, pero Claro, era el, Doritos antes, era el o sea. Alberto moderado, que la sociedad compró. sí, pero con Cristina Fernández, más Sí, atrás, o sea, obvio, fue una elección de correcto. partidos. La del 2023 fue claramente una elección de personas. Sí. Sí. Ahora veremos. Porque para que haya, o para que sea una elección de personas, teniendo en cuenta que el presidente va a buscar su reelección, tiene que haber otra convocante. Hoy es Kicillof, que para muchos debería ser el candidato, pero Kicillof no es un emergente. Pero de hecho tiene un Kicillof fue partido- ministro de Economía de Cristina Fernández y fue 2 veces gobernador, o en 2 ciclos, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Pero tiene un partido que se llama Derecho al Futuro. Ah, ¿se llama así el partido? Claro, ni Ah. siquiera expresa a todo el conjunto del peronismo, y muchos peronistas no se sienten identificados porque lo ven más bien como la centroizquierda, lo Pero ven no. como una injerencia Entonces, dentro del el peronismo principal tradicional. problema que tiene Kicillof es su propio partido o su propio espacio. No tengas dudas, lo vengo No, diciendo desde que empezó la y campaña. tiene un que sí. desgaste y hay mucha gente que hasta dice, dijo que una vez que medir la pobreza era estigmatizante. Bueno, Lo dijo No Somos Nadie anterior sí, me con acuerdo. Mariana Verón. Me acuerdo. O sea, tiene un recorrido preexistente Del que cual podrá no se puede condicionar desandar. o estimular al electorado. No lo puede sabemos. desandarse de Pero eso. no hay un Milei. No lo hay. Es que la elección no la pienses como la anterior, porque cada elección tiene su originalidad. Pero si votamos personas, Claro.
tiene que haber una del otro lado. No, pero, o de que represente al ningunismo. Y yo no la veo. Pero ¿es la persona Hoy. sola o la persona con las ideas que trae? Porque también es verdad que este personaje que emergió vino con ideas. Sí. O con, no sé, con Sí. cambios de paradigma, Sí, no sé sí. cómo decirlo. Ayer Durán Barba nos decía, importa más la persona que lo que propone. Ok. Obviamente tiene que proponer algo, tiene que decir, partamos de una macroeconomía ordenada, partamos de una intervención mayor del Estado, no sé, después Sí. la sociedad decidirá. Claro, porque Pero- tenés en las encuestas gente que dice yo quiero un cambio. ¿El cambio implica un cambio de modelo Claro. económico de la matriz o un cambio de persona? Sí, o un cambio de, si querés, maneras republicanas. Exacto. No lo sabemos. No. Pero esa persona tiene que conectar con un sector de la sociedad que hoy, 18 de agosto del 26, te dice, no voto acá, Está ni voto desesperanzada, acá. claro. Y está desesperanzada. Sí, Pero coincido. bueno, Capítulo abierto. capítulo abierto, noticia en desarrollo. Película en gestación. Nos condicionan los feriados Es verdad. porque a veces no vengo yo, la mayor cantidad de veces. No, a veces no no estoy venís yo, vos, claro, y correcto. arrancamos el martes y le Y nos metemos comimos 50 49 minutos. de programa. O sea, Bueno, genial mejor, el tenés pase, menos trabajo. la zona mixta. Mañana Gracias la seguimos. por la Un placer, generosidad, un como placer, siempre. un Buen placer. programa y buena mañana, buen martes. Nos reencontramos. La realidad te entrena a diario. Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi inician el juego para entenderla mejor. No somos nadie. Hasta las 14. Un nuevo punto de vista. En Now 97.9. Tu nueva radio. Now.